En Huaral, Perú, la tranquilidad de sus habitantes fue interrumpida por el terror. Una serie de asesinatos comenzó a sacudir a la población. Todas las víctimas compartían un mismo patrón, un impacto de bala en la zona de la cabeza. Las autoridades pronto comprendieron que no se enfrentaban a un delincuente común, sino a la cacería de un hombre que se autoproclamaba el apóstol de la muerte, un asesino en serie, convencido de tener una misión divina. Te doy la cordial bienvenida a este caso, uno que dejó perpleja a toda la nación peruana, catalogado como uno de los más mortíferos de todos los tiempos. Te invito a que te quedes a conocer todos los detalles en una emisión más en Origen Investigativo. Huaral, conocida como la capital agrícola de Perú, está ubicada a tan solo hora y media en carro de la ciudad de Lima. A principios de los 2000, la ciudad de Huaral funcionaba como uno de sus mayores abastecedores de productos agrícolas, como en toda ciudad de provincia, con una población de aproximadamente 150.000 habitantes. Era típico que casi todos se conocieran. Era un sitio tranquilo, famoso por su comida tradicional, el chancho al palo. Sin duda, era un lugar pacífico. Su tasa de delincuencia era una de las más bajas del Perú, así que un crimen violento resultaba muy poco habitual. Pero esa percepción de seguridad empezó a cambiar drásticamente a mediados del año 2006. En ese momento comenzaron a reportarse múltiples asesinatos violentos, desatando una situación preocupante en toda la población, debido al perfil de las víctimas, que incluía drogadictos y personas con antecedentes, y a las zonas conflictivas donde eran encontradas. Inicialmente se pensó que podría tratarse de ajustes de cuentas relacionados con el crimen organizado. Sin embargo, esta hipótesis fue perdiendo fuerza a medida que surgían otros asesinatos aparentemente aleatorios, cuyas víctimas no tenían ninguna relación con hechos criminales. Varios taxistas fueron asesinados y atracados en un corto lapso de tiempo, lo cual fue una señal preocupante, ya que todos compartían la misma causa de muerte, un disparo letal en la cabeza. Pero lo más extraño de este caso era que todas las víctimas presentaban heridas post-mortem causadas por arma blanca. Esto parecía una firma, como si el asesino quisiera dejar claro que se trataba de la misma persona, una conducta frecuente en los asesinos en serie. Un hecho que indignó profundamente a la ciudadanía fue el asesinato a sangre fría de una niña de 15 años de nombre María Verónica Tolentino Pajuelo, el 19 de agosto mientras paseaba en su bicicleta en las horas de la tarde. El asesino le disparó en la cabeza y le robó su bicicleta, pero al momento del hurto, el homicida dejó caer su arma por descuido. El arma era una pistola 9 milímetros equipada con un silenciador casero, hecho de goma de neumático. Si bien no se pudo detectar el ADN del homicida, el silenciador fue un inicio en la investigación. Este detalle sugería que el autor podría ser un mecánico, y por la manera de disparar, también se evaluó la posibilidad de que fuera un exmilitar. El temido homicida volvió a atacar. Ahora la víctima era un cosmetólogo y estilista, llamado Wilmar Jesús Muñoz Villanueva, de 42 años. Fue asesinado alrededor de las 6 de la tarde en su salón de belleza, conocido como Gisela. El asesino le disparó un balazo a quemarropa en la cabeza y 2 más en el cuerpo. Después hurtó $540 de la caja fuerte. Apenas unas semanas después del crimen anterior, hubo otro caso, el asesinato de 2 profesores, Julián Tamariz Pérez de 29 años y Didier Zapata Dulanto de 26. Ambos fueron asesinados en las horas de la tarde, con disparos en el área frontal de la cabeza. Las víctimas fueron encontradas cerca de un canal de regadío. Ambas estaban mirando en dirección opuesta, lo que hizo pensar que el asesino los hizo arrodillarse y luego les propinó los disparos en la frente. Esta noticia tuvo más trascendencia, ya que los homicidios ocurrieron en la zona centro de la ciudad, a diferencia de los demás casos, que fueron en sitios más rurales y aislados. El pánico paralizó la vida nocturna de Huaral. Los locales comerciales comenzaron a cerrar antes de las 6 de la tarde, algo inusual para la ciudad. La situación escaló rápidamente. En solo 3 meses, la policía reportó más de 10 asesinatos, sin contar a los desaparecidos. La población estaba atrapada entre el miedo al asesino y la necesidad de trabajar. Después de una seguidilla de asesinatos,
Hubo una pausa en los homicidios, pero esto solo duró un par de meses. El asesino volvió a atacar el 27 de diciembre, cometiendo su último crimen, ya que cometió un error fatal. Por primera vez varios testigos lograron ver al perpetrador. Las autoridades peruanas se movían contrarreloj, trabajando de manera incansable para capturar o neutralizar al mayor asesino en serie de la historia del país. El entonces mayor de la policía, ahora coronel, Víctor Alfredo Reboredo Farfán, líder de la división de homicidios de la DIRINCRI, fue el encargado de este operativo. Junto a su equipo lideró la operación conocida como Mesías. La investigación los llevó hasta la calle Luis Falcón, cerca del Parque Jorge Ortiz Dueñas, donde el presunto sospechoso tenía su taller de mecánica. Se le hizo un seguimiento de 3 días, con agentes haciéndose pasar como vendedores ambulantes o clientes del mismo negocio. Afuera del local se observaron múltiples carros desguazados que el criminal había robado en crímenes anteriores. Al momento de darle captura, Pedro Nakada emprendió la huida y disparó varias veces contra la patrulla de los agentes. Por suerte nadie resultó herido y se logró neutralizar al individuo. Mientras lo detenían, repetía sin parar: «No me maten, lo contaré todo». Se le incautó una pistola semiautomática calibre 9 milímetros, marca Jennings Firearms. También poseía en sus prendas varios gramos de marihuana y 2 envoltorios de pasta básica de cocaína. En el local alquilado de mecánica se encontró segmentos circulares sintéticos, tomados de sandalias de caucho usados para confeccionar los silenciadores. También se encontró algunos artículos robados de sus víctimas y un botiquín médico que contenía material quirúrgico como agujas para suturar, hilos, alcohol y bisturí. Esto lo usaba para su curación por si resultaba herido en algún atraco. Muchas veces Pedro los crímenes no lo hacía de manera aleatoria, sino que era metódico y les hacía seguimiento a sus víctimas por días. No fue necesario ni llegar a la comisaría cuando el detenido confesó ser el responsable de más de 20 asesinatos, pero Nakada en los interrogatorios alegaba ser un justiciero que purgaba el mundo de personas con vicios, afirmando ser un escogido de Dios para limpiar la sociedad de drogadictos, alcohólicos y homosexuales. Decía que esas personas no daban buen ejemplo al mundo y por tanto tenían que pagar sus pecados en la tierra. Pedro afirmó haber asesinado a los profesores porque los vio agarrados de las manos, algo que sin duda lo indignó mucho. También contó por qué asesinó al estilista. Creía que el hombre se prostituía para contagiarles enfermedades venéreas a sus clientes, pero los investigadores creían que todo esto era una fachada y que su objetivo principal siempre había sido el robo. En los interrogatorios, negó rotundamente haberle robado a alguien. Sus testimonios se contradecían. Al exponer que se arrepentía del asesinato de la niña de 15 años, claramente se notaba su cinismo, un cinismo que le envolvía en un falso designio divino para asesinar personas, ya fuera por placer o simplemente para ocultar sus huellas. Para entender el origen de este accionar, debemos remontarnos a su niñez, ya que los sucesos de su oscuro pasado fueron la causa principal de su desvío mental y emocional. Pero nació en la década de los 70, para ser más exacto el 28 de febrero del 73, en la ciudad de Lima. Creció en un entorno familiar violento. Su padre era un alcohólico que en múltiples ocasiones le pegaba a su madre, y su madre padecía de trastornos psiquiátricos y de bipolaridad, por lo cual no estaba al pendiente de sus hijos. Era una familia conflictiva de 10 hermanos, donde el cariño y el amor estaban ausentes. Esto hizo que el chico adquiriera ciertas conductas inapropiadas, como el maltrato animal, que iba desde gallinas hasta perros. Les quitaba la vida por diversión. En una ocasión la mascota de la casa, una perrita que estaba preñada, murió por causas desconocidas. Sus familiares le achacaron la culpa a él, a pesar de que Nakada aseguraba no haberlo hecho. Sus hermanos decidieron abusar sexualmente de él como castigo, sin duda un acto cruel que rebasaba toda maldad humana. Sus hermanos, tanto hombres como mujeres, se burlaban del chico vistiéndolo como mujer y haciéndolo desfilar en la calle mientras lo apodaban la negra Tomasa. El chico, con todos estos problemas personales, no terminó el colegio, abandonando sus estudios en tercero de secundaria. Esto lo llevó a buscar llenar ese vacío en las calles, robando y delinquiendo. Ese pasado cruel y lleno de humillaciones
lo envolvió en un mar de odio y resentimiento. Llegó a cometer su primer crimen grave a los 16 años, en 1989, mientras robaba sandías de una finca en Mala. El agricultor salió a su encuentro. Para no ser atrapado, le disparó con un revólver Smith & Wesson que le había robado a su cuñado, cometiendo el primero de sus muchos asesinatos. En 1990 ingresó al ejército, pero tras solo pasar 2 meses prestando el servicio militar fue expulsado. La razón: presentaba tendencias psicópatas y rasgos de esquizofrenia. Varios de sus compañeros decían que Nakada se hacía llamar un discípulo de Dios, que purgaría la sociedad de corruptos y viciosos, claros comportamientos que eran de preocupar, pero nunca fue atendido por expertos mentales. Alrededor del año 2001, Pedro se mudó a Guaral. Allí aprendió el oficio de mecánico. Consiguió un trabajo como mecánico cerca de su casa. Los vecinos que vivieron junto a él en el barrio lo describieron como un hombre callado e introvertido. A veces mostraba conductas extrañas. Un día saludaba de lo más amable y en otras ocasiones te lanzaba una mirada fría como si quisiera matarte. Un detalle que revela su carácter calculador es su propio nombre. El asesino no siempre se llamó Nakada. Su apellido paterno original era Mesías, según las investigaciones del coronel Víctor Reboredo. En el año 2003, Nakada pagó 900 soles para ser adoptado legalmente por un ciudadano japonés. Su objetivo era claro: aprovechar los beneficios y facilidades que se daban a los descendientes nipones para viajar a Japón. Pero Nakada nunca llegó a usar ese beneficio. Decidió quedarse en Perú, convencido de que su misión divina de limpiar el país era más importante. De hecho, la tragedia parecía rodear a la familia. 2 de sus hermanas diagnosticadas con trastorno bipolar se suicidaron, y como se descubriría en años después, su hermano Byron Nakada cometería sus propios asesinatos en Japón. El robo siempre fue la principal fuente de ingreso de Pedro. Se juntó con diversas bandas criminales, con las cuales robaba carros y motos. Después los desguazaba para vender sus partes. Gerardo Cruz Livia, de 30 años, era uno de sus cómplices con los que delinquía. Ambos cometieron varios robos en 2004, pero hubo uno en particular que salió mal: el asesinato del conductor del Station Wago, Pablo Lino Rodríguez Roa, en Santa Clara, Lima. Su compañero Cruz Livia fue apresado por ese crimen. Cuando salió libre en 2006, regresó a Guaral. Tras encontrarse con Nakada en la ex hacienda Jesús del Valle, este lo mató con un tiro en la cabeza. Pedro declaró que lo hizo porque su compañero lo presionaba para seguir delinquiendo y por eso tomó la decisión de quitarle la vida. En cambio, los investigadores creen que lo hizo porque Nakada creía que Cruz Livia lo había delatado. Pedro Nakada no solo asesinaba personas al azar, también era temido por sus propios cómplices, siendo la última persona comprobada de sus ataques. Nicolás Tolentino Purizaca Gamboa, de 35 años, tenía un historial delictivo extenso. El 27 de diciembre de 2006, el hombre recibió un disparo en la cabeza por parte de Pedro. Fue auxiliado por la policía, pero terminó falleciendo cuando lo trasladaban al hospital de Lima. En los interrogatorios, Pedro no solo se victimizaba, sino que reveló un plan de una magnitud aterradora. Confesó que tenía previsto atentar contra una discoteca local, utilizando varias granadas de fragmentación. El ataque estaba fijado para las festividades de Año Nuevo, una declaración escalofriante, ya que su captura se produjo solo 3 días antes de esa fecha. El hombre alegó que su misión era acabar con todos los indecentes que estuvieran en el establecimiento. Mientras detallaba este plan, Nakada continuaba atribuyendo sus crímenes a sus sufrimientos del pasado. Declaró que si tuviera la oportunidad de asesinar de nuevo, lo volvería a hacer sin pensarlo, y que de ir a la cárcel, su vida ya no seguiría teniendo sentido, ya que no podría seguir con su misión, por lo que pedía ser ejecutado con una inyección letal. El juicio de Pedro Pablo Nakada Ludeña duró más de 2 años. La pregunta central que dividió a los expertos, a la fiscalía y a la opinión pública fue: ¿era un psicópata calculador que fingía su locura, o realmente era un psicótico inimputable que escuchaba voces? Los psiquiatras que lo evaluaron, como el Dr. César Aliaga, insistían en que padecía un grave trastorno. Aliaga declaró haber recibido llamadas de altas esferas del gobierno, presionándolo para que cambiara su diagnóstico por temor a que Nakada saliera libre.
Pero el Dr. Aliaga sabía de la alta peligrosidad de Nakada. Su objetivo no era que quedara en libertad, sino tratarlo en un pabellón especializado para enfermos mentales. En un inicio la presión mediática fue abrumadora. La corte lo declaró culpable de 17 asesinatos, determinando que actuó con plena conciencia, premeditación y obrando con alevosía, considerando que poseía plena capacidad para comprender el carácter delictivo de sus actos. Siendo condenado a la pena máxima a cadena perpetua, fue trasladado al penal de máxima seguridad de Kharkiv. Pasaron tan solo semanas cuando Nakada tuvo su primer incidente grave en prisión. Una madrugada, mientras su compañero de celda dormía, Nakada usó el cable de la luz y casi lo ahorca hasta matarlo. El incidente provocó un motín. Los propios reos, aterrados por su peligrosidad, exigieron a las autoridades que sacaran a Nakada de la población común. Este hecho confirmó las advertencias psiquiátricas. Después de que Nakada pasara 3 meses en solitario en el penal, finalmente la sentencia de cadena perpetua fue revocada. Un informe concluyente determinó que Pedro sufría esquizofrenia paranoide. Siendo declarado inimputable, se le impuso la medida de seguridad de 35 años de internamiento en el pabellón de enfermos mentales de San Juan del Lurigancho. El caso de Pedro es una serie de factores que evidencia hasta dónde puede llegar la maldad humana, ya sea por satisfacer un placer o por culpar a otros de su dolor y resentimientos del pasado. Este comportamiento se repite en muchas personas con fantasías y delirios psicóticos, pero lo que es una rareza es ver que 2 miembros de una misma familia, que apenas compartían un vínculo, siguieran los mismos pasos, como lo fue el hermano de Pedro. Byron Nakada Ludeña, él a sus 32 años, fue quien en un principio se aprovechó su apellido para irse a Japón, pero en vez de mejorar su calidad de vida, olvidar el oscuro pasado de su familia y reescribir el suyo, hizo todo lo contrario. Fue el protagonista de su propia tragedia de horror, cuando masacró a 6 personas a cuchillazos, incluidos niños, en la ciudad de Saitama, Japón. Byron entró en las casas de sus víctimas para robar y luego las asesinó. Cuando salía de la casa de una de sus víctimas, se vio rodeado por la policía y saltó del 2.º piso. Cayó mal y se golpeó la cabeza, sufriendo un traumatismo encefalocraniano que lo dejó en coma por varios días. Luego de su recuperación, fue llevado a los altos tribunales y condenado a la pena de muerte. Pero al igual que su hermano, al final fue hallado inimputable y condenado a prisión por tiempo indefinido. Los expertos concluyeron un posible y aterrador factor genético. Ambos hermanos, productos de un padre violento y un hogar disfuncional, compartían no solo rasgos psicóticos, sino también una tendencia teatral a victimizarse. Byron cortándose las venas frente a las cámaras en Japón y Pedro alegando una misión divina en Perú. Por hoy llegamos al final de este caso. Como siempre, esto lo hacemos con mucho respeto hacia las víctimas y sus familiares. Gracias por quedarte hasta el final de esta transmisión. Si te gustó este video, agradecería que le dieras un me gusta y, por supuesto, dejaras tu comentario, que es muy valioso para nosotros. Si no estás suscrito, dale al botón de suscribirse para que no te pierdas de próximos videos. De corazón te deseo que tengas un excelente y próspero día. Nos vemos en una próxima emisión.